Bueno, pues esta tarde tenemos el tema de fiscalización actual, materialidad y la preparación profesional. Y nuestro invitado el día de hoy es el contador público Fidencio Pérez Acosta. Él es vicepresidente de actividades fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenido, Fidencio, y muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en TechSound Radio. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias. Te agradezco la invitación y aquí estamos en lo que les podamos servir a ti y a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues la primera pregunta para esta tarde para nuestro invitado, hablando un poquito de la apertura, del contexto general, ¿por qué hoy es tan relevante hablar de temas fiscales con empresarios y con estudiantes y no solo con los contadores? Mira, te comento, los impuestos ya no solamente son del contador, actualmente tiene que intervenir toda la empresa. Ya no solo es decir, bueno, los impuestos los calcula el contador, sino que ya toda la empresa se involucra en el procedimiento, desde la persona que está en compras, desde la persona que está en recursos humanos, desde la dirección general de la empresa o desde el dueño de la empresa. Todas son decisiones de negocios que intervienen o impactan en cierta forma en contabilidad y por ende impacta también en la determinación de los impuestos. Por otra parte, sabemos que los estudiantes son futuros empresarios o futuros profesionales que deben de entender este impacto en los negocios para tomar mejores rumbos y tomar mejores decisiones. Una decisión bien informada desde los impuestos o desde la asesoría de un contador siempre es una herramienta muy de mucho valor que genera para una empresa, ¿no? Entonces, saber que tener una persona, incluso yo recomendaría tener un contador dentro del consejo de la empresa para que las decisiones que tomen desde ahí puedan ir viendo cómo va a impactar en las decisiones que se tomen más hacia adelante. De acuerdo, muy bien. Y bueno, en la parte del rol institucional, hablando del instituto, ¿qué representa el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León para las empresas y para la sociedad? Bueno, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es un organismo técnico y ético. Trabaja día a día para establecer las normas o el modo de actuar del profesional, del profesionista colegiado, el que va y se inscribe porque tiene esa mentalidad de crecimiento, porque quiere superarse y quiere prestar un buen servicio a la empresa donde labora, a la sociedad y a sus clientes. Presta servicios de actualización permanente, estando siempre en boga en las novedades de contables o fiscales. También es un enlace que sirve como puente entre los empresarios, la sociedad y las autoridades. En días pasados, por ejemplo, nos estuvo visitando las autoridades del Seguro Social y nos dan ahí a conocer sus criterios, sus puntos de vista, sus posturas, y teniendo conocimiento de ello, pues ya nos permite el saber cómo actuar, cómo debemos dirigirnos. En el instituto también nos han acompañado otras autoridades, el Infonavit, el SAT Nuevo León, por parte de las autoridades federales nos ha acompañado también de parte de estudios de precios de transferencia, donde nos van indicando, nos van guiando y nos van diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo de esta forma las cosas. Sirve ese enlace para que nos digan ellos las directrices que están siguiendo y nosotros tener esa información de primera mano y nosotros lo damos a conocer a la membresía y a la sociedad en general. Muy bien. Y bueno, hablando un poquito de cambios en el entorno fiscal, desde tu experiencia, Fidencio, ¿qué ha cambiado en la fiscalización del SAT en los últimos años? Últimamente ya se entrega más información a las autoridades fiscales a través de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet, conocidos como CFDI. Las empresas entregan la información a las autoridades de cuánto compran, cuánto les cuesta esa compra, cuánto venden, a qué precio venden. También le estamos entregando en qué se gasta, si se gasta en teléfono, publicidad, cuántas nóminas pagamos. Entonces el SAT va recopilando toda esa información y esa información le estamos entregando prácticamente una radiografía, de cuenta como cuando vas al doctor y para estudiarte te pide unos análisis de sangre y te pide una radiografía para ver cómo estás. Prácticamente eso es lo que le estamos entregando a la autoridad. Entonces esto ha venido en menos visitas físicas, pero con esa información que ellos tienen, ya preparan o ya te hacen un diagnóstico y te dicen, ¿sabes qué? Esta empresa pues puede ser que sí esté cumpliendo o no esté cumpliendo, porque al final del día lo comparan con las mismas declaraciones que estamos presentando y desde ahí ya te hacen un diagnóstico, ¿no? Entonces eso también va enfocado a que las empresas deben estar invirtiendo más en tecnología o en aplicaciones para saber o seguirle el ritmo a la autoridad, porque la autoridad ya tiene todos esos elementos. Ahora sigue por parte de las empresas, de los negocios, invertir en estas tecnologías para también acudir o ir al mismo ritmo. En la actualidad ya no basta pagar impuestos, hay que demostrar. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Demostrar las operaciones, demostrar que esas operaciones que estamos realizando son reales y que existieron en un momento en el tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y el tema central de esta tarde,
el aspecto de la materialidad. En términos prácticos, ¿qué es la materialidad y por qué debería importarle a una empresa o a un estudiante? Perfecto. En términos ya más concretos, la materialidad se refiere a que esa operación que estamos manifestando en un CFDI es que sea real, que sea existente, pero además que sea necesaria y que se pueda demostrar. ¿Cómo vamos a demostrar? Es tener evidencia de que efectivamente realizamos esa operación. Ya no basta tener el CFDI, como comenté, hay que darle sustancia, tener sustancia económica de la operación. También hay que tener evidencia operativa, financiera y documental, tener contratos, tener incluso fotografías, tener órdenes de entrada. Lo fiscal conecta lo contable y también conecta con lo legal. Entonces, al tener esa conexión, pues no se obliga a tener contratos, a tener o evidenciar que esos contratos se cumplieron. No nada más que están ahí, a veces se hacen, pero sin verificar que se estén cumpliendo. Entonces, es darle cumplimiento cabal a lo que dice ese contrato y tener documentos o evidencia de que con ese contrato estuvimos cumpliendo cada una de esas cláusulas que se mencionan. Es totalmente un cambio revolucionario de mentalidad, ¿no? Anteriormente se venía trabajando y se pensaba que con tener el puro CFDI bastaba, pero ahora no. Ahora tenemos que tener evidencia que lo que dice ese CFDI realmente existió en la realidad. Muy bien. Y bueno, hablando un poquito del impacto en las empresas, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas respecto a este tema de la materialidad? Dentro de los errores más comunes es confiar únicamente en la factura, no tener soporte que dé respaldo a las operaciones que ahí se mencionan. También el tener proveedores sin verificarlos, ¿no? Que existan esos proveedores. En la práctica, a veces sucede que algunos proveedores tienen un domicilio, pero al momento que los vas a buscar, pues no están ahí. Dicen que tienen personal, pero realmente sus instalaciones dejan de ver que no tienen personal, ni tienen equipo o capacidad instalada para prestarte un servicio o para venderte un bien. Entonces, dentro de esto se recomienda verificar que esos proveedores realmente existen, que están localizables, que tienen capacidad instalada para prestar el servicio o venderte algún producto, pero además que tienen personal para prestarte ese servicio. También es tener los contratos, o sea, faltan contratos, no se hacen los contratos, se hace la operación, pero no se hace un contrato, por ejemplo, una prestación de un servicio. A lo mejor sí se recibió el servicio, sí se prestó, pero no se hizo el contrato. Porque en el contrato dejas estipulado exactamente qué es lo que te va a hacer y cómo te va a prestar el servicio o qué evidencia te va a entregar, ¿no? Ahí te va a decir, te entrego un informe con las operaciones que realizamos y para realizar ese trabajo tuvimos esta comunicación, tuvimos que hacer este análisis de estas disposiciones o de esta información. Entonces, y con eso dejarlo evidencia. También es involucrar a las áreas operativas. En la experiencia nos ha tocado, por ejemplo, que en algunas empresas que manejan algunos billetes de materiales de cómo conforman la producción de un servicio o de un producto, perdón, de un producto final y cambian ese billete de materiales, cambian un material por otro. Y esa información no se informa a otras áreas, por ejemplo, de comercio exterior. Y al momento de importar mercancía, pues tienen diferencias entre la mercancía que están importando o con la que tienen en producción. Entonces, es allí esa falta de comunicación interna dentro de la empresa, o cuando hay movimientos de personal, o que abren nuevas áreas dentro de la empresa que no se comunican a contabilidad, o que no se comunican dentro de la empresa, y eso hace que la información al momento de generar CFDIs pues no esté correcta. Entonces, es una falta de comunicación interna. Y lo peor es cuando hay una reacción, en lugar de hacer una atención a una revisión. Se llega la revisión por parte de la autoridad y la empresa reacciona, ¿no? En lugar de tomar una prevención para poder atender esa revisión. Muy bien. Y bueno, hablando un poquito de las pymes y los estudiantes, este es un tema exclusivo de grandes empresas o también afecta a las pymes, o sea, a las pequeñas y medianas empresas y a quienes se están formando hoy en día. Este tema de materialidad realmente no es exclusivo de grandes empresas. Nos afecta a todos por igual. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de una persona asalariada que no tiene obligación de estar presentando declaraciones regulares, simplemente presenta su declaración anual y a lo mejor en esa declaración anual dice la persona, bueno, yo tengo un gasto, tuve una operación y voy a meter esa deducción personal para generar a lo mejor un pequeño saldo a favor. Resulta que la autoridad lo puede revisar y le puede decir, bueno, ya me entregaste la factura del hospital donde te hiciste la operación, pero necesito que me des materialidad. Oye, ¿cómo te doy la materialidad? Bueno, pues dame los estudios médicos previos que te hizo el doctor, ¿sí? Pero aparte necesito la receta donde el doctor
te mandó a hacer esos estudios. Y así va trazando la operación la autoridad para verificar que esa operación sea real o que esa factura o el concepto que respalda esa factura de una operación realmente se llevó a cabo, ¿no? Prácticamente hay que ir ya casi con el doctor y antes de la operación decirle, doctor, pues durante la operación tómame fotos, ¿no? Porque lo voy a necesitar como evidencia para que la autoridad me crea que realmente tuve esa operación. Entonces, eso es darle materialidad, o sea, no nada más presentar la factura de la operación, sino ver todo lo que hubo detrás para llegar a la conclusión de que la operación fue necesaria y que el doctor la había recetado. Ahora, las empresas, las pymes, realmente son las más vulnerables, porque muchas veces no hay controles previos establecidos. Simplemente su día a día y por el volumen que tienen operativo de personal, hacen que las operaciones se vayan siendo siempre a la marcha, ¿no? No se prevé el tener los contratos, no prevén tener órdenes de compra, o hacer 2, 3 cotizaciones para validar que la operación que están haciendo fue la más viable o que tiene sustancia económica para el negocio, ¿no? Entonces, no se cuidan esos aspectos, no hay un gobierno corporativo que las esté cuidando, entonces muchas veces recae en la administración del dueño o propietario del negocio. Entonces, sí les afecta y son las que también deben de prestar mucha atención en ese aspecto para ir documentando todas las operaciones. En el caso de los estudiantes, es importante porque van a ser los próximos tomadores de decisiones en las empresas. Se están preparando. Y no solamente hablo de los estudiantes de carreras de negocios, ¿no? Estoy hablando de estudiantes en general, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto. Tiene que estar preparado y saber que hay estas operaciones que involucran o que van a ver afectadas en las empresas. Al momento de que llegue la revisión, pues el contador va a decir, bueno, pues yo tengo la información que me pasó el departamento de ingeniería, ¿no? O el arquitecto en el caso de una obra. Oye, pues ¿dónde están los planos de ese trabajo que hiciste? ¿Cómo lo soportaste? En base a qué hiciste este estudio por el cual tuvimos que pagar una cantidad considerable para que se llevara a cabo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues entonces tiene que haber esa comunicación y vuelvo aquí nuevamente a esa parte donde cuando esa persona ya sabe que la empresa puede ser auditada y que le van a cuestionar ciertos aspectos, el profesionista, el estudiante que no nada más, como comento, que no nada más tiene carrera enfocada en negocios, sino que es de otra área diferente, pues sabe que va a tener que soportar o ir documentando su trabajo, porque el día de mañana, cuando llegue la autoridad, va a pedir ese trabajo realizado o los diagramas que haya utilizado para realizar la operación. Es enfocarse en una cultura fiscal desde el inicio, tener la prevención para que cuando llegue la autoridad no estar alarmados, simplemente llega y la atendemos con la información que ya hemos generado a través del tiempo. Muy bien, Fidencio. Bueno, en el tema del enfoque preventivo, ¿qué deberá hacer una empresa hoy para fortalecer su cumplimiento fiscal de forma preventiva? Muy bien. Aquí debe iniciar con un diagnóstico interno. Es como hacer un examen de conciencia, ¿no? A ver qué es lo que he hecho hasta hoy y empezar a revisar, a ver mis operaciones con proveedores. ¿Tengo contratos? ¿Tengo órdenes de compra? ¿Tengo cotizaciones? En mi área de recursos humanos, tengo el expediente completo del personal, tengo su currículum, tengo su experiencia laboral, ya háblese de documentos de títulos, cursos tomados, que evidencien que el servicio que está generando realmente sí está enfocado para el objeto del negocio. Entonces, es hacer ese diagnóstico interno para ir subsanando las situaciones que se van presentando, ir corrigiendo lo que hay hacia adelante. También es revisar los proveedores, conocer a nuestros proveedores, saber que están localizables, que sí tienen operación, que sí cuentan con capacidad técnica o maquinaria instalada o equipo instalado para prestarme el servicio, que es un proveedor que sí tiene personal para darme el servicio que me está ofreciendo. Y también es integrar lo fiscal, lo contable con lo operativo. Todo está relacionado, todo se va a ocupar y todo es necesario para comprobar esta materialidad que hemos estado platicando. Y también esto implica una capacitación constante de los empleados, de tener pláticas de cultura fiscal, por qué es importante cubrir o cumplir con nuestras obligaciones fiscales, que el personal esté consciente de que se debe de cumplir con estas obligaciones y que y que constantemente están llevando a cabo esa capacitación. Además de tener asesoría de un profesionista experto en este tema que los pueda estar guiando de aquí en adelante para que tomen buenas decisiones previendo los impactos que esto puede llevar. Muy bien. Y bueno, hablando de la educación profesional, hablando un poquito de la escuela, ¿qué papel juega la escuela profesional de posgrado para negocios ante estos nuevos retos empresariales y fiscales? Sí, mira, en el Instituto de Contadores Públicos hay una escuela, es la escuela profesional, es la escuela de posgrado para negocios. Aquí la escuela sirve para llevar la capacitación o formación práctica y actual de los profesionistas enfocados en los negocios para atender con un enfoque empresarial y no solamente técnico. Es
alistarlos para que salgan a trabajar a la realidad, que su actualización esté conforme a lo que las autoridades estén requiriendo y generan un valor agregado al perfil profesional de cada persona. Muy bien. Y bueno, hablando un poquito del perfil del nuevo profesionista, ¿qué habilidades debe tener hoy un contador o un profesionista en formación para ser realmente competitivo? Muy bien. En la actualidad, estamos hablando de la evolución. Por ejemplo, en la historia ha habido varios cambios, ¿no? O sea, cuando fue la revolución industrial, desde que se inventó la rueda, la revolución industrial, cuando fue el descubrimiento de la luz. Entonces, de esa forma, también ha evolucionado el contador a través del tiempo. Se ha ido mejorando. Anteriormente los registros pues, se llevaban en libros físicos, donde se hacían las operaciones o se registraban las operaciones de cada una de las empresas. Dentro del instituto hay una certificación, que es la certificación del contador 4.0, donde se mencionan las habilidades que debe tener este contador. Y en este caso estamos hablando de habilidades de liderazgo, de saber tomar decisiones, de poder llevar por buen rumbo el camino de las operaciones que está haciendo la empresa. También es tener inteligencia emocional, sentir esa empatía, no solamente con las personas, sino con la empresa. Es decir, sabes que la empresa tiene estos problemas, tengo que ser empático con ella para poder comprenderla y poder saber cuáles son los problemas que enfrenta y cómo poder solucionarlo, ¿no? Tener habilidades de comunicación, porque no solamente basta con decir, bueno, es que yo me sé todo muy bien, si no sabemos transmitir esa idea, si no sabemos comunicar a los diferentes niveles dentro de la organización o al consejo de administración o a la asamblea de accionistas, y si no transmitimos de manera adecuada u oportuna el mensaje, pues se pierde, ¿no? Entonces, la comunicación es una parte importante dentro de este profesionista de la contaduría. También es el uso de la tecnología, saber manejar, como platicamos al inicio, la autoridad ya tiene las herramientas tecnológicas para poder fiscalizarnos. Ahora el contador o el profesionista 4.0, porque no es exclusivo del contador, es del profesionista 4.0, es tener el saber manejar esa tecnología que va a ayudar más adelante. También hay que tener un pensamiento una mentalidad de crecimiento, pensar hacia futuro, ver que esta operación cómo nos puede afectar hacia adelante, pensar en los movimientos, como cuando estás jugando ajedrez. Y la autoridad ya es un movimiento, bueno, ahora tú vas a ver los diferentes escenarios que tienes para poder hacer la siguiente jugada. Entonces, tener ese pensamiento de ver hacia futuro o tener también un pensamiento estratégico. Saber que con este movimiento vamos a hacer tal o cual movimiento. También a la vez también tener un compromiso social. Decir, bueno, pues con esos movimientos que estoy haciendo, mi compromiso social es pagar los impuestos, pero de manera correcta. No pagarlos por pagar, sino simplemente saber que esa contribución que yo estoy haciendo va a contribuir a la sociedad con mejores escuelas, mayor alumbrado, mejor seguridad. Entonces, hacer ese compromiso social. También es tener ser innovador, tener esa innovación de estar creando, de ver cómo se puede mejorar hacia adelante en todos los procesos que la empresa pueda tener. Y también es una característica de aprendizaje continuo, ¿no? El profesionista 4.0, el contador 4.0, pues siempre se preocupa por estar al día en los cambios que hay en la economía del país, en la política económica, en la política fiscal, estar preparado para poder atender todos los retos que se van presentando. Y pues, como ya mencioné, tener herramientas, análisis de datos, seguridad en la información, proteger la información y aplicar habilidades fintech, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien, bueno, llegamos al cierre de un mensaje clave. Para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a empresarios y estudiantes que nos están escuchando el día de hoy? La fiscalización llegó para quedarse. La preparación es mejor que la improvisación. Entonces, el día de hoy tenemos que estar preparados porque el conocimiento protege nos ayuda a protegernos, a estar preparados para lo que viene hacia adelante. Invertir en capacitación es invertir en seguridad, estar con tranquilidad. Y en el instituto y la escuela profesional, pues estamos como aliados de las empresas y de los negocios para llevar a cabo todo esto que acabo de mencionar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Queremos agradecer esta tarde la presencia del contador público Fidencio Pérez Acosta. Él es vicepresidente de actividades fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, con este tema de fiscalización actual, materialidad y la preparación profesional. Muchas gracias.